Ante la imposición de aranceles de Estados Unidos a México, no han faltado los comentarios de una oposición que se quiere poner de tapete del gobierno de Estados Unidos. No han faltado los comentarios de una presidenta ineficiente, no han faltado quienes salgan a decir que la imposición de los aranceles es una consecuencia del gobierno que tenemos que está relacionado con la delincuencia organizada. Ante la imposición de aranceles, no ha faltado quien diga que la presidenta Claudia Sheinbaum no dio el ancho. Sin embargo, llegan las contradicciones. Porque una vez más, esa oposición que ya de por sí está bastante derrotada, no solamente se evidencia traicionando a su país, sino que además los liderazgos del PRI y del PAN son quienes realmente ya no dan el ancho. Ya nadie los obedece, ya nadie les hace caso. Los gobernadores prianistas e incluso los de Movimiento Ciudadano no quieren seguir los consejos de sus dirigentes nacionales y han decidido cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta ha decidido que sí, se van a responder con medidas arancelarias a Donald Trump. Y no solo eso, hizo una convocatoria a todo el pueblo de México. Está invitando a gobernadores, a empresarios, a los dirigentes de la oposición. Y por supuesto, el invitado principal, el pueblo de México, a reunirse en el Zócalo capitalino para enviar un mensaje fuerte y contundente al gobierno de Estados Unidos en donde se vea el respaldo que tiene la presidenta de México ante las imposiciones de un gobierno extranjero. Con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones. Pero es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países. Y es que es evidente que el daño que va a ocasionar el aumento de los aranceles en un 25%, pues llega no solamente a México, sino también a Estados Unidos. Pero hay un pequeño detalle que se le está escapando a la derecha mexicana. A ver, hagamos una especie de análisis político en donde podamos poner sobre la mesa las afectaciones que va a tener para México y para Estados Unidos la imposición de aranceles al 25%. Pero no solamente eso, también se debería considerar que Estados Unidos se va a ver afectado por todos lados, porque no solamente Estados Unidos ha decidido imponer aranceles a México, también se los puso a Canadá y también se los puso a China. Y parece ser que los tres países, México, China y Canadá, estarían planteando la posibilidad de regresarle los aranceles a Estados Unidos y así finalmente, aunque el país vecino se diga una de las economías más fuertes y más importantes del mundo, pues terminaría viéndose afectado porque sus principales socios comerciales también estarían implementando medidas que afectarían gravemente su economía. Pero en lugar de salir a respaldar a la presidenta de México, la oposición que tenemos, que sabemos a la perfección, pues es muy vendepatrias, no es nada solidaria y solamente quiere que a México le vaya mal, pues ya salieron a decir, por ejemplo, Lili Téllez, que estos dos políticos tienen la culpa del castigo arancelario de Estados Unidos porque eligieron sostener su complicidad con los cárteles, aunque hundan a las familias mexicanas en una crisis económica. Y es que, pues ya no nos sorprende a nadie la incapacidad que tiene Lili Téllez para analizar la situación y para ver lo que realmente está ocurriendo en su entorno. Si Lili Téllez se hubiera detenido un momento a leer o le hubiera hablado a alguien para que le ayudara a redactar su tuit, se habría dado cuenta, la senadora plurinominal, de que pues está acusando básicamente a López Obrador y a Andy López Beltrán
de las medidas arancelarias que Trump impuso a México, a China y a Canadá. Sí. Ahora resulta que estos dos políticos tienen la culpa de los aranceles que Trump le impuso a todos los países, de los berrinches de Donald Trump. Bueno, a ver, Lili Téllez está completamente perdida y esto ya no sorprende a nadie. No es la única que ha decidido dar este mismo discurso. Y es que si de gobiernos relacionados con la delincuencia organizada, bueno, a Lili Téllez se le olvida que los principales referentes que tenemos son Felipe Calderón y Genaro García Luna, pertenecientes al partido de Lili Téllez, al PAN, ¿sí? Estos personajes son los únicos que se tiene como evidencia de que el gobierno de México ha colaborado con la delincuencia organizada y así cada vez se reafirma más su incapacidad, la de Lili Téllez, para desempeñar un cargo público. Porque para lo único que sirve es para revolver el agua. En toda la extensión de la palabra, Lili Téllez no es más que una revoltosa. Habría que preguntarle a ver si le alcanza su capacidad de análisis a Lili Téllez. Entonces, ¿quiénes son los culpables de los aranceles en Canadá y en China? Digo, como dato, habría que preguntárselo a la senadora plurinominal, pero no es la única que hoy acusa y hoy le tira toda la responsabilidad absoluta a Claudia Sheinbaum. Mientras que la presidenta prepara el plan de respuesta, el plan de acción para los aranceles de Donald Trump, la oposición está buscando la manera de tirarle con todo. Y por supuesto que no pueden faltar los comentarios de Carlos Alarraqui, de Javier Lozano, Beatriz Pajés en su mesa de debate, en donde dicen que a esta convocatoria del Zócalo solamente van a asistir puros acarreados, nacos y chairos. Pero luego reconocen que también parte de esos acarreados, nacos y chairos van a ser gobernadores prianistas y empresarios. Empresarios que evidentemente ya no le quisieron patrocinar el programa a Carlos Alarraqui. No tenemos que ir el domingo a apapachar a Claudia. No tenemos que... Mira, que se quede con sus acarreados, porque lo que van a ir van a ser acarreados. No, ya lo sé, va a ir el pueblo de México. ya lo sé. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Debe ser, que además caray, van a meter en un brete, y te lo advierto, a los gobernadores de oposición. Sí, porque claro. los van a invitar. Y los van a No van a obligar. Y yo, ¿cuánto No, vas? ¿Cuánto ¿tú vas crees jugando? que sí van? Cabrón, están firmando todos los desplegados de la CONAGO. Claro. ¿Y sabes también quiénes van a ir? ¿Saben también quiénes van a ir? Los empresarios. bueno, Paco Cervantes, bueno, primerísima en primera fila. Ahí va a estar. Aplaudir. No, seguro. No tenemos que ir el domingo a apapachar a Claudia. No tenemos que ir a apapachar a Claudia, es que no han entendido absolutamente nada. No se va a ir a apapachar a Claudia, se va a ir a respaldar a un país y a la economía mexicana. Por supuesto que van a ir los gobernadores de oposición. ¿Por qué? Porque si implementan los aranceles en nuestro país, estos personajitos que son analistas, se supone, no han entendido que también se van a ver afectados esos estados de la oposición. Por ejemplo, el estado de Coahuila. Imagínense ustedes, aquí en Coahuila, la industria automotriz está en su máximo potencial. Hay industria automotriz en todo el estado. ¿Qué va a pasar si se imponen los aranceles? Pues esa industria aquí en el estado de Coahuila se va a ver afectando por supuesto los resultados del gobernador y la economía estatal. Entonces, así como aquí en Coahuila, en Aguascalientes pasa lo mismo, en Querétaro, en Nuevo León, lo mismo va a pasar en Chihuahua, en todos los estados de la República, porque sí, la afectación de los aranceles va para todos. Pero estos personajes siguen con su mismo argumento de que todo aquel que salga a respaldar o apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum es un acarreado, un naco y un chairo, incluyendo sus propios gobernadores y los empresarios que tanto defendieron. ¿Por qué? Porque no les gusta. No les gusta que nadie les lleve la contra. Y es que sí, los gobernadores ya publicaron un desplegado apoyando abiertamente las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo firman todos. Todos, no faltó ni uno solo. Ahí está la gobernadora de Aguascalientes, que es de Acción Nacional, la gobernadora de Chihuahua, que es del PAN también, está el gobernador de Coahuila, que es del PRI, está el gobernador de Durango, también priista, está el gobernador de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, el de Nuevo León, también de Movimiento Ciudadano, y el de Querétaro, que es también el gobernador panista. Además, por supuesto, de todos y cada uno de los gobernadores morenistas. Y es que si algo no han entendido estos personajes, es que no se trata de ir a defender a Claudia Sheinbaum.
Se trata de defender la soberanía nacional. Se trata de defender al pueblo de México y vamos poniendo las cartas sobre la mesa como siempre lo hacemos. Las afectaciones también son para Estados Unidos. ¿Con qué se va a afectar Estados Unidos? Una mayor inflación. La imposición de aranceles no solamente va a encarecer los productos importados, sino que también va a provocar que los consumidores y las empresas estadounidenses paguen más. Esto podría elevar todavía más la inflación, un tema que ya está preocupando las reservas federales estadounidenses. Esto también es un duro golpe a la industria. Muchos sectores de Estados Unidos dependen de los insumos que se importan de México, Canadá y China. Recordemos que México es el primer socio comercial más importante de Estados Unidos. Con aranceles más altos, la producción de automóviles, maquinaria, tecnología y otros sectores podrían volverse mucho más costosos en Estados Unidos. Además de la ya evidente respuesta de los socios, Canadá ya anunció respuestas arancelarias, China también ya le anunció respuestas arancelarias y todo parece indicar que México va a anunciar la misma respuesta, aranceles. Esto va a enfrentar costos adicionales a las exportaciones clave, afectando a los agricultores y fabricantes de Estados Unidos. Pero estos traidores a la patria de la oposición en México se siguen poniendo de tapete. ¿Y saben qué dicen? Que los morenarcos nos metieron en este lío arancelario con Trump. Dice Javier Lozano, si saben contar, no cuenten conmigo. A ver si entendí. Este gobierno y el anterior de López Obrador nos metieron en el desmadre arancelario que tenemos hoy con Donald Trump. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por su vinculación con el crimen organizado y su estúpida política pública de abrazos y no balazos. Ya nos están pasando la factura. ¿Y cuál es la respuesta de la presidenta Sheinbaum? Pues dice, espérense al domingo. ¿Cómo? Oye, ¿y la incertidumbre, la volatilidad de los mercados, el tipo de cambio, en fin, no te importa? No, el domingo nos vemos en el Zócalo y ahí voy a dar a conocer lo que pienso y lo que voy a hacer. Y eso sí, los espero a todos. A la oposición también. Sí, la oposición también y a los gobernadores de oposición también. Oye, no, pero ¿no se supone que no nos quieres ver, que no quieres dialogar, que no quieres respetar, que no hay ningún tipo de acuerdos? Bueno, no, pero cuando me conviene, sí. ¿Cómo no? Los únicos convenencieros aquí, Javier Lozano, son ustedes. Dice que quien nos metió en este problema arancelario con Trump pues fue el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena. Morena también habrá metido al conflicto arancelario a Canadá y a China, lo dudo mucho. Ahora falta nada más que culpen a Morena y a Claudia Sheinbaum y a López Obrador del conflicto que tuvo Donald Trump con Zelensky. Es que faltaba más para la oposición tan decadente que tenemos hoy en día. A ver, ahora resulta que están haciendo una campaña para que nadie vaya a apoyar a la presidenta de México. No se trata de eso. Y yo insisto, no lo han comprendido. No han entendido absolutamente nada. Dice, y la incertidumbre, por supuesto, la misma incertidumbre que Estados Unidos metió en México durante todo este tiempo entre que sí ponía aranceles o no lo hacía. También la incertidumbre es para Estados Unidos, no nada más para México. Sí, vienen problemas seguramente fuertes. Y la presidenta Claudia Sheinbaum lo que está haciendo, y tampoco entienden estos personajes, es responderle de frente a las y los mexicanos. Porque no basta con decir un comunicado, no basta con un mensaje en la conferencia de prensa. La presidenta de México quiere ver de frente a las y los mexicanos. Se les quiere plantar enfrente para decirles en persona qué es lo que va a pasar con el país, con la economía, con los aranceles, porque la incertidumbre la tenemos todas. Además, el jueves la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que tendrá probablemente una llamada con el presidente de Estados Unidos y esto también tendría algo que ver con que el plan del gobierno de México se posponga a ser anunciado hasta el día domingo. Esta semana tenemos pactada una llamada con el presidente Trump. ¿Qué día? Probablemente el jueves. Entonces, vamos a esperar también. De todas maneras, si ellos, como lo dije ayer, nosotros este plan ya lo tenemos desde hace tiempo, desde que entramos al gobierno. Es el plan que, en caso de que continúen los aranceles, vamos a anunciar el domingo en el Zócalo.
Y nos importa porque cualquier consecuencia que pueda tener los aranceles en términos de la economía de nuestro país, que tiene sus consecuencias, primero no asustarse, porque los mexicanos y mexicanas siempre salimos adelante y vamos a salir adelante frente a cualquier adversidad. Y además juntos, y yo estoy convocando a que en esto entremos todos los mexicanos y mexicanas, a este desafío que se nos presenta. Pero la responsabilidad, como lo decía ayer, de los aranceles, pues es una decisión del gobierno de los Estados Unidos, una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. O sea, en estas semanas, en este mes, pues hubo varias reuniones, una reunión muy importante. Y es que el gobierno de México ha puesto de su parte, ha habido reuniones constantes, ha dado resultados en materia de seguridad, ha estado dispuesto el gobierno mexicano a negociar, a platicar e incluso a aconsejar al presidente de Estados Unidos, como ya lo evidenció el mismísimo Donald Trump. Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente porque el trasfondo de los aranceles y de la declaración de los grupos criminales como grupos terroríficos, ya se los había yo anticipado, debe tener un trasfondo. Un trasfondo que es seguramente la intervención extranjera. Y la oposición ha luchado a capa y espada para que el gobierno de Estados Unidos pueda intervenir en nuestro país. No solamente en las decisiones económicas, sino también en lo militar. ¿Por qué tanta insistencia de la oposición? Pues porque durante décadas le ofrecieron eso a Estados Unidos. Venderle el país. Venderle los recursos naturales, venderle mano de obra barata, ponerle todo en bandeja de plata al gobierno de Estados Unidos si era necesario y si así se requería. Pero llegó la 4T y se dio paso atrás con esto. Ahora, todo está relacionado. Los aranceles, la intervención extranjera, la advertencia también de que vengan los militares a México, ya se los había dicho, tiene relación con que uno de los principales asesores de gobierno de Donald Trump es Elon Musk. Elon Musk, un empresario de las nuevas tecnologías, las energías limpias, energías eléctricas. Y en México tenemos algo que es del interés del gobierno de Estados Unidos y de empresarios, por supuesto, como Elon Musk. Estaríamos hablando de litio. El litio que tanta falta le va a hacer a los autos eléctricos de Tesla. En México tenemos nada más y nada menos que uno de los yacimientos más grandes de litio en América Latina y está, adivinen dónde, en Sonora, pegadito a Sinaloa, en donde se ocasionó un desastre en materia de seguridad gracias al gobierno de Estados Unidos. Entonces, por ahí van encuadrando las cosas y mientras tanto la oposición le sigue lavando el terreno y preparándole todo a Estados Unidos. Dice Alejandro Moreno que la forma de negociar con Estados Unidos, además, no es entregando capos. ¿Por qué? Porque ya están asustados también los prianistas. A ver, un día el gobierno de Claudia Sheinbaum está relacionado con la delincuencia organizada. Un día el gobierno de Claudia Sheinbaum está asustadísimo por lo que pueda declarar el Mayo y lo quiere traer a México. Y al otro día están ofendidos y enojadísimos porque el gobierno mexicano traslada a 29 capos a Estados Unidos. Y les preocupa lo que vayan a decir. Entre ellos Alejandro Moreno. Exigiendo a través... Pues muy criticado por los juristas, por los expertos en esta materia. No ese es el camino, Alejandro. ¿Cuál es? Es que no es solo eso, Azucena. Ajá. Es que hay que ver lo que el gobierno de los Estados Unidos está no solo solicitando, exigiendo a través de su presidente, porque lo dijimos hace unos días y desde hace semanas, Azucena, cuando salieron empresarios y muchas gentes a aplaudir lo que se había hecho desde el gobierno, sí, en este logro que magnificaban que solo fueron los 30 días. O sea, lo del plazo de un mes. Ajá. No lo vieron venir, minimizar la posición del gobierno de Estados Unidos, que es un tema de seguridad nacional para ellos, el combate al crimen organizado, las drogas sintéticas, el fentanilo, la migración, y eso impacta en el tema comercial. Yo te diría muy claramente, Azucena, el tema es, se tiene que romper con la política de los 6 años anteriores. Hay señalamientos claros de la permisidad y de la complicidad con el crimen organizado.
hoy tienen una crisis severa y están poniendo en riesgo al pueblo de México. Nosotros lo dijimos y lo advertimos. Hoy se tiene que combatir a todos y cada uno de los integrantes del crimen organizado aquí en nuestro país. En el presente. Hacer una política inteligente, claro, eso se tiene que hacer el día de hoy y hay señalamientos muy importantes. Entonces, primero romper con esa política de permisidad con el crimen organizado, que es una exigencia también del gobierno de Estados Unidos, trabajar de manera inteligente desde la cooperación y la coordinación para fortalecer ese trabajo, pero también hacer planteamientos para avanzar en los temas comerciales. Yo te preguntaría, ¿a qué fue el canciller Juan Ramón de la Fuente? ¿A qué fue Marcelo Ebrard a Washington a celebrar estas reuniones? Fueron a nada, porque no pusieron nada sobre la mesa. Pues, y por ello me parece todavía más equivocado hacer un acto político para mandar un mensaje que lo único que creo yo que va a suceder es que se puede complicar aún más. Se puede complicar aún más, dice Alejandro Moreno, y es que de eso pide sus limosnas la derecha mexicana. Piden su limosna de que se complique todo, que la economía fracase, que el segundo piso de la cuarta transformación no prospere y todo como cortesía de Donald Trump, a quien la oposición estaría dispuesta a venderle el país entero si pudiera. Si hoy gobernara el PRI y el PAN, los aranceles nos hubieran llegado, pero mira, desde el primer día de gobierno de Donald Trump. Si hoy gobernara un gobierno prianista acostumbrado a vender la soberanía de nuestro país, nos queda clarísimo que sí estaríamos enfrentando graves problemas. Hoy la presidenta de México tiene mucha confianza en que van a salir las cosas bien y sobre todo tiene confianza porque tiene el respaldo del pueblo de México. Ahora estos cínicos dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum y que el gobierno está coludido, según esto, con los delincuentes. Pero lo que dicen no cuadra con los hechos. ¿Por qué? Pues porque ya se evidenció que de los 29 al menos trasladados a Estados Unidos, 17 fueron detenidos en el gobierno de López Obrador. Peña Nieto apenas si detuvo a 7, Calderón a 4. Y eso que Felipe Calderón era el de la estrategia de seguridad que iba a terminar con todos los males del país. Es que una cosa es lo que dicen los opositores y otra cosa es lo que sabemos en los hechos. Y miren, nadie mejor que Gaby Cuevas para dejar claro que la oposición da pena ajena. Están fracasados completamente. La oposición en México sí dan pena ajena. Una oposición chiquita, una oposición que estaba acostumbrada a irse a arrodillar a Washington o incluso a Madrid. Vergonzosa. Las voces que hablan por la oposición en México sí dan pena ajena. Y dan pena ajena porque México siempre ha estado unido y siempre ha sido una sola voz hacia el exterior. Y decir de alguna forma que le dan la razón a Donald Trump o que celebran las amenazas de Donald Trump, vamos a desmenuzarlo de forma muy rápida. Donald Trump acusa la vinculación del gobierno con cárteles de la droga. Y el mismo comunicado de la Casa Blanca cita a García Luna, no cita a funcionarios de los últimos gobiernos. Pero como además de que esta oposición pues parece que es progringa, pues ahora resulta que además ni siquiera saben leer, que se estaban echando un autogol, porque el decir que Donald Trump tiene que tomar las decisiones de México es una forma muy clara, muy transparente de reflejar su poco patriotismo, lo poco que les importa el pueblo de México y los productores que pueden ser afectados por estos aranceles. Tanta gente atrás de nuestras exportaciones a los que el PRIAN, una vez más, les da la espalda y ellos prefieren festejar a un Donald Trump. Pues en menos de 24 horas, el tiempo le dio la razón a la presidenta y exhibió de cuerpo entero a la oposición que tiene nuestro país. Una oposición centavera, una oposición chiquita, una oposición que estaba acostumbrada a irse a arrodillar a Washington o incluso a Madrid, como lo hizo Xóchitl Gálvez en su campaña. Híjole, tremenda arrastrada de la oposición. Y es que sí, la oposición da pena. Acostumbrados a irse a arrodillar a Washington, ni siquiera han pensado en las consecuencias económicas que esto va a traer para los productores mexicanos. Simplemente están pensando, como siempre lo hacen,
desde su ambición personal. Porque no importa la economía mexicana, no importa la democracia, la justicia, los productores, no importa absolutamente nada. Lo único que le importa a la oposición es que este gobierno fracase a costa de lo que sea y como sea, con tal de poder restarle popularidad y votos a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum para que ellos puedan tener más posiciones de poder en las elecciones intermedias. Al final del día, Claudia Sheinbaum no solamente tumba a la oposición, dejando evidenciado lo chiquitos que son y también el poco liderazgo que tienen los dirigentes porque los gobernadores están con la presidenta, sino que también tumba la mentira de Donald Trump de que son los migrantes quienes se realizan al realizar estos actos delictivos que tanto afectan al gobierno de Estados Unidos. Por un instituto que se llama el Instituto Cato, que es de Washington. Revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos, o sea, de México a Estados Unidos o de Canadá a Estados Unidos, o los puertos marítimos, entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. El 80% de los detenidos en los puertos de Estados Unidos entre 2019 y 2024 son ciudadanos estadounidenses, el 80%. Pero Donald Trump dice que el gran problema que tienen ellos en Estados Unidos es consecuencia de los migrantes, que son unos delincuentes, que son criminales. Y bueno, es que Donald Trump debería de hacer una retrospectiva y una autocrítica para darse cuenta que los problemas los tiene ahí, en su propio país. Canadá además ya le anunció al presidente Donald Trump que pues también van a responder con aranceles. To the American people, we don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you. As of this morning, markets are down, and inflation is set to rise dramatically all across your country. Your government has chosen to put American jobs at risk, at the thousands of workplaces that succeed because of materials from Canada or because of consumers in Canada, or both. They've chosen to raise costs for American consumers on everyday essential items like groceries and gas, on major purchases like cars and homes, and everything in between. They've chosen to harm American national security, impeding access to the abundant critical minerals, energy, building materials, and fertilizers that we have and that the United States needs to grow and prosper. They've chosen to launch a trade that will, first and foremost, harm American families. Pues sí, el primer ministro de Canadá, después de haber sido de poner de tapete de Donald Trump, de ver que no sirvió, de ver que le tumbó su popularidad y hasta tiene que renunciar, pues ahora sí, ya se dio cuenta que la vía a seguir, pues es la misma estrategia que ha implementado la presidenta Claudia Sheinbaum, defender la soberanía de su país, defender a sus ciudadanos y no ponerse de tapete de Estados Unidos ni de nadie. Sí, hace la advertencia bastante clara. Canadá va a tomar represalias en contra y bueno, esto les decía yo. No solamente es que Estados Unidos se ve afectado por el lado de México, también se ve afectado por el lado de Canadá y también por el lado de China. Donald Trump advirtió además que con el aumento de aranceles, si Canadá respondía con aranceles, pues Estados Unidos iba a poner más aranceles y esto es un tema de nunca acabar aparentemente. ¿Por qué? Porque Justin Trudeau acusó al mandatario estadounidense de querer debilitar a su país. Y Donald Trump sigue llamando gobernador al primer ministro de Canadá porque Trump quiere que Canadá se convierta en un estado más de Estados Unidos. ¿Será que lo mismo está buscando Trump con México? Bueno, eso ya lo veremos. Mientras tanto, noticiosos, yo paso a leer rápidamente sus comentarios. Gracias, Juan Carlos, que nos manda aquí un superchat. Gracias. Dice, lo que hay que hacer es no dejar de comprar productos dejar de comprar productos de Estados Unidos, me imagino.
¿no? También por acá me mandaron otro superchat, Flaquito, muchísimas gracias. Ángel Mendoza, nuestro suscriptor, mi Yacilike número 246. Muchísimas gracias, Flaquito, Ángel Manso, a todos los que van llegando y dejando sus comentarios. Gracias por acompañarnos y bueno, tenemos respuestas contundentes de la presidenta de México. ¿Por qué? Porque las afectaciones tampoco es que vayan a ser inmediatas. Dice Claudia Sheinbaum, por ejemplo, las fábricas que hay en México no se pueden mover en un solo día a Estados Unidos. Se requiere tiempo para hacer este proceso y en ese tiempo es donde vienen las pérdidas millonarias para Estados Unidos y los propios empresarios. Pronto pienso que pueden enviar cartas al gobierno de los Estados Unidos, a sus congresistas, hablando de la afectación que significa los aranceles para Estados Unidos y para México, para explicar a la gente qué es esto del 25% de aranceles. México exporta, hoy somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, es decir, aquí se produce una parte muy importante de lo que consumen los estadounidenses, particularmente automóviles. Pero esta exportación tiene que ver con una integración comercial y productiva. Quiere decir que no es que aquí se fabriquen los automóviles completos y se envíen exportados a los Estados Unidos, sino que las autopartes se fabrican una parte aquí, después se van a Estados Unidos, luego regresan, luego se van a Estados Unidos, luego regresan y luego se forman en armadoras, ya sea aquí o en los propios Estados Unidos, o en el propio Estados Unidos. Es decir, hay una integración económica muy importante que se ha dado a lo largo de los últimos 40 años y particularmente en el último periodo, producto, después de la pandemia, de que muchas empresas que estaban en China decidieron venir a México, a instalarse aquí, o empresas que ya existen en México y decidieron ampliar sus capacidades porque en su momento pues hubo problemas en el envío de mercancías. Y bueno, aquí es donde llega también la pregunta del millón. Si tuvieras que elegir ¿a quién respaldar en toda esta crisis arancelaria? ¿Respaldarías a la presidenta Claudia Sheinbaum o respaldarías a la oposición que dice que hay que dejarla sola porque ella tuvo la culpa de los aranceles en México, Canadá y China? ¿A quién respaldarías? Tomando en cuenta además la argumentación, porque los argumentos que da Claudia Sheinbaum me parece que están muy alejados de los argumentos que da la oposición para no apoyarla, repitiendo todos los días lo mismo, demostrando que no tienen amor a la patria y demostrando muchas cosas. Hoy, por ejemplo, dice Ciro Gómez Leiva que falló la presidenta Claudia Sheinbaum porque no pudo convencer a Donald Trump. ¿De verdad falló la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿O será más bien que quieren hacer creer que la presidenta no puede con el paquete, que es con lo que soñaban desde que ella tomó posesión de la silla presidencial? Lo que importa es... Falló. No, pues, repito, no porque se haya trabajado sí, mal, no por falta de concentración, no por descuido. Falló porque había que convencer a Trump y no se pudo convencer a Trump, quizá porque Trump es alguien a quien nadie lo va a convencer. Y él está haciendo su juego. Ahora, fíjate. Pero se falló. No, se falló. Y la presidenta, no sé cómo lo fraseó Sofía, porque ayer antier decía, estamos buscando, creo que el viernes, una llamada con el presidente Trump, ¿no? Quizá previo a la imposición de aranceles que llegó. Y hace un ratito decía, tenemos en estos días una llamada, pero ¿cómo lo frasea? Pues sí, dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum falló, que lo intentó, pero no salió nada bien. Y me gustaría mucho recordar este momento, esta entrevista, en donde Leo Zuckerman dice que pues es que todo estaba mal, porque además, por supuesto, que se está burlando. Dice, me encanta ver a la izquierda mexicana defendiendo tan vehemente al libre comercio que se implementó durante el periodo neoliberal. Y ya que dicen que la presidenta falló, me gustaría que recordáramos este momento épico. Se está acusando aquí a tu gobierno en la Ciudad de México y al gobierno de López Obrador de graves fallos gubernamentales en el manejo de la pandemia. No estoy de acuerdo. ¿Cómo respondes a esto? ¿En qué fallamos? Pues dice que
7.3%. ¿En qué fallamos? Pues aquí dice que los bueno, yo leí el de este. Sí, no lo dicen dice. que fallamos. Bueno, no dicen. sí. Se está acusando aquí a tu gobierno en la Ciudad de México y al gobierno de López. ¿En qué fallamos? Dice Claudia Sheinbaum. Bueno, pues valdría recordárselo también a Ciro Gómez Leiva, porque hoy la economía está fuerte a pesar de todo. Las reservas del Banco de México son históricas, hay datos del empleo que son históricos, el salario mínimo también es histórico, los programas del bienestar que tanto odian los opositores también están ayudando mucho porque promueven el mercado interno, es decir, en materia de números todo está bien. Pero no falta Marco Cortés que aparezca a decir que ante los aranceles de Trump hay que cancelar la reforma judicial. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues nada. Pero Marco Cortés sigue defendiendo la corrupción de Norma Piña porque necesitan a ese poder judicial corrompido para evitar que los alcance la justicia después de las declaraciones que pudieran hacer los 29 criminales que ahora están en Estados Unidos. Sí, Marco Cortés dice que para prevenir los aranceles o para cancelar los aranceles hay que eliminar la reforma judicial. Entonces, ¿en Canadá también que eliminen la reforma judicial y en China también? ¿O cómo? ¿Qué tal, amigas y amigos? Algo muy grave está pasando en México y no lo puedes ignorar, te lo explico. Por un lado, ya está claro que es el crimen organizado quien dicta las reglas. Por el otro, Trump nos impone arbitrariamente aranceles. Y por si algo faltara, Morena quiere destruir nuestro sistema de justicia. El resultado, un país sin rumbo, donde la inversión huye y la incertidumbre crece. Presidenta Claudia Sheinbaum, no es convocando al Zócalo como este grave problema se va a resolver. Si realmente quiere defender y fortalecer al país, y no a su partido, frenar la reforma judicial y recuperar el Estado de Derecho sería un buen primer paso. El futuro económico del país está en juego. Y como el futuro económico del país está en juego, pues entonces hay que eliminar la reforma judicial. Es que esa es la lógica de estos personajes y por eso no les alcanza, por eso no convencen a nadie. Porque mientras la presidenta Claudia Sheinbaum convoca al pueblo de México para unirse, para decirle de frente las medidas que se van a implementar, cómo se va a afrontar este problema, que es un problema para el país, de eso no cabe la menor duda, pues los opositores están preocupados porque cancelen la elección judicial, porque por favor los delincuentes que llegaron a Estados Unidos no vayan a declarar, por defender los privilegios de Norma Piña, están preocupados por conseguir votos para las próximas elecciones. A ver, en este momento la preocupación es la economía mexicana, las relaciones bilaterales con Estados Unidos y la respuesta del gobierno ante lo que se viene. Pero la oposición carroñera, como ya es costumbre, sigue buscando la manera de convencer al pueblo de México de que todo, incluso lo que sucede a nivel internacional y lo que sucede en otros países, es culpa de Claudia Sheinbaum, de la 4T y si se puede ya de pasada, es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Lo de los aranceles ya estaba programado, no solamente para México, sino para muchos otros países. Donald Trump anda repartiendo aranceles, mira, como si fueran, no sé, dulces de piñata. Pero vamos a ver cómo resulta esto en Estados Unidos. Va a gobernar 4 años Donald Trump y veremos cómo nos va en estos 4 años con el presidente de Estados Unidos. Hoy nos queda claro que Marco Cortés no tiene idea de si quieren justicia para el pueblo mexicano, se detienen a criminales y soltándolos para que piden justicia, dice Roberto Carlos, es el poder judicial que defiende Marco Cortés. Un poder judicial que libera a los delincuentes para que los prianistas puedan venir a decir que este gobierno no está haciendo nada para combatir a la delincuencia. Así de cínicos son. Los mismos prianistas que se ponen de tapete y se van a Washington a pedir la intervención extranjera. Pero aquí en México se hacen los defensores de la patria, los muy preocupados por la economía, cuando ellos aquí solitos no necesitaban de Estados Unidos ni de aranceles. Aquí solitos nos aumentaban el IVA, nos aprobaban los gasolinazos, aumentaban la luz, el gas, la canasta básica. Lo único que no aumentaban estos cínicos era el salario mínimo, que porque se iba a afectar la inflación. Entonces, bueno, para ellos es cosa mínima que el gobierno de Estados Unidos nos vaya a poner aranceles porque
pues es muy parecido a lo que ellos hubieran hecho si estuvieran gobernando. Se acerca muchísimo a lo que ellos estarían dispuestos a hacer con la economía mexicana. Ya, por ejemplo, desde China ya dieron respuesta también. Los chinos también ya respondieron. El pueblo chino nunca se va a someter ante el acoso de Estados Unidos, dijo el ministro de Exteriores chino, en donde se lanzó en contra del presidente Trump por la reciente implementación de aranceles con su país. Ya están todos brincando. Donald Trump se va a meter en problemas. Además dijo que si Estados Unidos busca frenar el flujo de las sustancias ilícitas, debe llegar a un acuerdo bilateral con beneficios mutuos. Así las cosas, y vamos a ver cómo avanzan. Porque, mientras tanto, nos queda claro que Sheinbaum está tumbando todo. Las mentiras de Donald Trump, está tumbando el liderazgo de Alejandro Moreno, de Jorge Romero, porque los gobernadores prianistas traicionan a sus dirigentes para cerrar filas con la presidenta de México y seguramente estarán ahí todos los interesados en defender la soberanía nacional, apoyando a Claudia Sheinbaum y apoyando a México. El próximo domingo a las 12 del mediodía, en donde la presidenta va a anunciar las medidas que se van a implementar ante las decisiones unilaterales de Estados Unidos. Noticiosos, gracias por acompañarme, gracias como siempre a mis moderadores, gracias por apoyarme y a todos ustedes que dejan sus comentarios. Síganme escribiendo aquí a quién prefieren seguir, a Claudia Sheinbaum o a la oposición. ¿Apoyamos a la presidenta de México o apoyamos a la oposición que quiere que la dejemos sola y que nos pongamos de tapete de Estados Unidos? Escríbemelo en los comentarios y te voy a leer. Yo soy Yasira Handal. Buenas tardes.